Intimidad con Dios. ¿Tiene edad tener intimidad con Dios? ¿Un niño de esta edad puede tener intimidad con Dios? ¿Tu intimidad es suficientemente profunda, significativa, agrada a Dios? ¿Realmente es suficiente? ¿Te ayuda realmente para tener este primer amor que Dios quisiera tener en tu vida? Vamos a ver esta mañana qué es intimidad con Dios, lo primero, y luego vamos a ver qué es lo que puede pasar para que perdamos esta intimidad con Dios, y vamos a hacer preguntas para que tú contestes, así que vete pensando qué podría hacerte perder la intimidad con Dios. Vamos a ver una advertencia en la Biblia y vamos a ver también entre todos, vamos a hacer esa pregunta a todos, ¿cómo puedes tener intimidad con Dios? ¿Qué te podría ayudar? ¿Qué podrías hacer? Y luego vamos a ver también algún ejemplo más. Primeramente, la definición. ¿Qué es intimidad con Dios? ¿De qué estamos hablando? Pues aquí hay una definición que creo que todos podemos entender y aplicar fácilmente. Habla de conocimiento de la persona, de la confianza en la persona, del compromiso con la persona y del amor que tenemos a la persona, con la cual tenemos intimidad. Dice así, la intimidad con Dios es el resultado, es de un esfuerzo intencional, es el resultado del esfuerzo dedicado ¿a qué? Al conocimiento, a la confianza, al compromiso y al amor, sin reserva, entre Dios y las personas. Es fácil, ¿verdad? Lo repetimos. La intimidad con Dios, a ver si lo decimos entre todos. La intimidad con Dios es el resultado del esfuerzo dedicado al conocimiento, la confianza, el compromiso y el amor sin reserva entre Dios y las personas. Así que si queremos saber si tenemos intimidad con Dios, tenemos que ver, a ver, hasta qué punto estamos trabajando el conocimiento de Dios, hasta qué punto podemos decir que tenemos confianza en Dios, tenemos el compromiso con Dios y también tenemos este primer amor a Dios. Y ahora, ¿qué nos podría hacer perder la intimidad con Dios? A ver, entre todos, ¿qué nos podría hacer perder la intimidad con Dios? A ver, el primero. ¿Perdona? Los afanes de la vida, el pecado, la ansiedad, pecado. O sea, si nos dejamos distraer por los demás que tienen otra manera de ver el mundo, que no se fijan en Dios, entonces nos pueden hacer también perder esta intimidad con Dios. ¿Vale? ¿Qué más? La desobediencia. En algún punto concreto que estemos conscientes, incluso inconsciente también, tiene su efecto también, ¿verdad? Algo más que queremos, la pereza, algo muy, muy práctico, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, luego vamos a... Sí. ¿Cómo? Las redes sociales. Hay las redes sociales. Son una bendición para el que sabe controlarlas y aprovecharlas, ¿verdad? Y son una perdición para el que no tiene el control, que no tiene esto sujeto. Vale, yo creo que tenemos suficiente. Pues mirad, hay una advertencia muy importante en la Biblia. Después de haber muerto Jesucristo, resucitado, estar en el cielo, Jesús habló a través de su presencia, manifestándose al profeta, al apóstol Juan, en un momento, y le dice, escribe esto a tal y tal iglesia. Pues tal iglesia podría ser la nuestra, ¿verdad? Iglesia Cristiana Evangélica Burgos. Podría ser tu casa también, podría ser tu vida. Pues en este caso era la iglesia de Éfeso. Y dice así, Apocalipsis 2, 4 a 5. Sin embargo, dice Jesús, porque menciona muchísimas cosas que están fenomenal, de maravilla en esta iglesia. Pero claro, Jesús también se
se fija en aquello que es precario, que podría hacer tumbar todo. Y es esta cuestión. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado, ¿qué? Tu primer amor, que es la intimidad con Dios, o que ayuda a tener intimidad con Dios. Y el primer amor nos guarda en la intimidad con Dios. Recuerda de dónde has caído, recuerda, toma nota, reconócelo, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras. O sea que no solamente tener amor, porque el amor sin obras no sirve, ¿verdad? Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Candelabro es el símbolo del testimonio de esta iglesia en el mundo, porque somos luz en el mundo. Si la luz se quita, el testimonio se quita. No nos parecemos ni a Cristo, ni Cristo se identifica con esta iglesia, con su testimonio. Muy grave, ¿verdad? Pues eso puede ocurrir en cualquiera de nosotros si dejamos cualquiera de esas cosas que nos hacen caer de la intimidad, prosperar en nuestra vida. Podríamos caer del primer amor. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para tener intimidad con Dios entonces. Vamos a ver. Vamos a escuchar otra vez. ¿Qué piensas tú? ¿Qué tendremos que hacer para tener intimidad con Dios? Para cuidarla, trabajarla, cultivarla de una forma práctica, concreta. ¿Qué harías tú? ¿O qué haces? Orar. Ayunar. Leer la Biblia. ¿Qué más? Voy a resumir para los que no escuchan que es importante que no solamente leamos la Biblia, sino que obedezcamos la Biblia, que estemos orando realmente aparte con Dios, a solas, que tomemos el tiempo para hablar con Dios, escuchar lo que Él nos dice, para obedecerlo. Vamos a ver aquí el ejemplo supremo que es Jesús. Y Jesús se manifiesta a través de toda la Biblia. Algunos creen que de Jesús podemos leer en los Evangelios y algo en el Nuevo Testamento. No, de Jesús podemos leer en cuanto a Él desde la primera página de la Biblia. Porque en el principio Él fue el que creó los cielos y la tierra, por ejemplo, ¿no? En capítulo 3, pues Él es aquel que va a aplastar la cabeza de Satanás para darle victoria. Está ahí anunciado la victoria de Jesús. Pues aquí el profeta Isaías es instrumento profético en las manos de Dios para decirnos qué es lo que Jesús sentía al estar en este mundo en su relación con su Padre. Cómo era su intimidad con su Padre. ¿Qué hacía Jesús cuando los discípulos se despertaron y decían, ¡bah! ¿Qué pasó? El maestro no está. ¿Dónde estará? Pues estará donde siempre, ¿no? Estará por ahí en alguna parte orando a solas, hablando con su Padre. Tendrá intimidad con su Padre. Pues eso es lo que Jesús anuncia aquí a través del profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 4 a 5, y son las palabras de Jesús. Luego vamos a ver también los otros versículos. Viene Gustavo, luego viene David. Yo voy a hacer el final, el resumen, el desafío final. Isaías 54, 5 dice, Jesús dice eso, el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Y es cierto, ¿a que sí? Leemos los evangelios y Jesús siempre tenía la palabra correcta, poderosa, potente para levantar al decaído, al desesperado, para orientar al desorientado, para corregir al rebelde incluso. Tenía palabras que nadie hablaba como él. Una vez querían detenerle, las autoridades volvían los soldados y decían las autoridades, ¿pero dónde está este Jesús? Decían, es que no podemos detenerle, no hay nadie que habla como él. ¿Y de dónde salía esa forma de hablar de Jesús? ¿Dónde estaban las raíces de su vida, de su poder, de su capacidad de hablar así?
Pues aquí lo tenemos. Él nos lo dice aquí proféticamente. Dice, todas las mañanas me despierta. ¿Quién? El omnipotente, el Señor, mi Padre. Y también me despierta el oído para que escuche. Ahí está la clave también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? Para que escuche. ¿Cómo? Los discípulos. ¿Te das cuenta? Un discípulo es uno que escucha para aprender. Un discípulo es uno que escucha para obedecer. Un discípulo es uno que escucha para saber cómo llevarlo a cabo. Un discípulo es uno que lleva a cabo lo que ha escuchado, lo que se obedece, hasta que se haga. Y va a seguir escuchando para no volver atrás y para perseverar, ir adelante como sea. De ahí tenía Jesús la fuerza de la intimidad con su Padre. Y dice el versículo 5, el Señor omnipotente me ha abierto los oídos. Y fíjate el resultado. Y no he sido rebelde, ni me he vuelto atrás. ¿Cómo podemos conseguir que no seamos dejados? Para que no seamos simplemente lectores de la Biblia, para que no simplemente oremos, porque hay mucha gente que ora, ¿verdad? Incluso Jesús dice que hay algunos que repiten, y como los paganos, y habla los suyos. ¿Cómo podemos hacer que realmente tengamos una intimidad significativa que nos transforma, que nos capacita, que nos haga discípulos del Señor Jesús? Pues es esta intimidad con Dios, despertando, dejando que Dios despierte nuestro oído cada mañana. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues mirad, tiene que ser algo a diario, hemos leído. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente por la mañana se refiere, porque luego vemos el efecto de Jesús en toda su vida hasta que se acueste. Y se acuesta porque ha sido impactado por la mañana, a veces muy tarde, muy cansado, atendido a un montón de gente todavía. Porque realmente tenía intimidad con Dios y tenía fuerzas para llegar hasta al final de la tarde con las fuerzas para atender a toda la gente. Porque era algo diario, que era 24 horas, 7 días a la semana. Encuentro con Dios, no un encuentro consigo mismo, porque muchas personas, como Jesús dice, oran consigo mismo. Padre, tú sabes que hoy tengo que hacer esto, que necesito aquello. Tú sabes, Señor, y hablen de sí mismo, de lo que Dios ya sabe. Pero hablen de sí mismo, de sus planes, de sus ideas, de sus necesidades, y no han escuchado ni siquiera lo que Dios quería decirles. Ya empiezan a hablar. Eso es realmente falta de educación. Cuando tú estás con una persona, y sobre todo cuando tú estás con una persona importantísima, de la cual depende tu vida, lo más prudente es que estés primeramente callado, que escuches lo que te quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Te falta educación, que empieces a hablar, y no paras de hablar, y no escuchas. Una persona importante diría, pues quítame este pesado encima porque con esto no se puede. Ese no me hace ni caso, no escucha nada, no solamente va a lo suyo. Se aprovecha que me tiene a mí delante, pero yo quiero decirle algo y no me escucha. Habría un problema si tendremos a una persona real delante, a veces como nosotros tratamos a Dios. Es un encuentro con Dios, no conmigo. Es con sus planes, no con mis planes. Con sus necesidades que debería darle las gracias, alabarle, adorarle. Y decir, hábleme Señor, quiero escuchar, ¿qué me quieres decir hoy? Porque vengo para aprender, soy un discípulo. Escuchar es de poder decir, tú has dicho. En las conversaciones humanas, a veces hablamos, si paráramos un momento, dijéramos al otro, ¿qué te he dicho? ¿Qué has escuchado? Quedaré mudo. Es que estaba ya pensando lo que él iba a decir. ¿Te das cuenta? No estaba escuchando lo que tú le decías. No podría ni repetirte lo que le has dicho, porque está a su rollo. Y muchas veces si nosotros paráramos en algún momento de nuestro tiempo con Dios y alguien nos dijera, escribe ahora lo que Dios te ha dicho, tendremos que volver a leerlo. Porque estábamos tan preocupados, tenías la cabeza llena de cosas
que no podríamos decir lo que hemos leído, lo que significa y cómo aplicarlo a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Pues esto hay que cambiarlo. Entonces, por eso hablamos del ejemplo de Jesús. Él no era así. Él podía decir lo que Dios le había dicho y podía decir a los que le escuchaban, lo que os estoy diciendo, mi Padre me lo ha dicho. Y por eso deberíamos pararnos y cuando leemos, preguntarnos qué dice sobre Dios. Aquí, por ejemplo, dice que Dios es el que quiere tomar la iniciativa de despertar nuestro oído y tener el privilegio de ser el primero en hablarnos y captar nuestra atención. Y Él es el que nos capacita para todo lo que nos haga falta. ¿Qué sobre la humanidad? Pues podemos aprender aquí, por ejemplo, que nosotros somos los que muchas veces no escuchamos. Nos despertamos, vamos a lo nuestro, pero no hemos esperado a que Dios nos despierte y que realmente escuchemos su voz. Así que tenemos que combatir eso. Eso lo podemos aprender en este mismo versículo. Aplicar como discípulo debemos. O sea que deberíamos después, antes de hacer cualquier cosa, decir, ¿y ahora qué? Señor, ¿a quién quieres tú que hable? Que necesite mis palabras de aliento. Igual es la persona que tengo al lado, que le tengo machacada. No haces esto, no haces aquello, no sirve para eso. Mira, aprende esto, que no eres perezoso, no eres distraído, mira que es otra vez y siempre. Y así le tenemos hundiéndose a nuestro lado. En vez de ser realmente personas que hablamos de parte de Dios y damos una palabra de aliento al fastidiado y fatigado, al desesperado. Para eso necesitamos primeramente tener las palabras de parte de Dios, para hablar como un discípulo, por haber escuchado como discípulo. También es evidente que no podemos discipular a otros para ser discípulos de Jesús si nosotros no escuchamos como discípulos. La intimidad con Dios, cuán profunda es de una persona, hace de él un discipulador capaz y eficaz. La profundidad, la experiencia en la intimidad con Dios hace que un discipulador sea realmente eficaz en transmitir lo más importante, que es la intimidad con Dios, porque lo demás se puede leer, pero la experiencia, la actitud, el saber cómo tener intimidad con Dios es algo que no se puede leer, se tiene que observar, vivir con otros que oran con nosotros, leen la Biblia con nosotros y nos ayudan a hablar así con Dios y tener esta intimidad con Él. ¿Por qué este logotipo de nuestra iglesia, de la Iglesia Cristiana Evangélica Burgos? Porque, fíjate, te voy a decir otra cosa. Nosotros queremos ser una iglesia que es una familia, queremos tener una iglesia que tenemos conocimientos unos de otros, que tenemos confianza uno en el otro, que tenemos compromisos unos con otros y tenemos amor unos a otros. ¿Es cierto? No queremos ser una iglesia de asistentes, queremos ser una iglesia de personas que han entendido que el cristiano es miembro uno del otro, que hay intimidad, que hay relación importante unos con otros. ¿Y ahora cómo es posible? Pues mira, es posible si tienes esto en cuenta. Si tú tienes intimidad con Dios, a la medida que lo tienes, podrás tener intimidad en tu iglesia. A la medida que tú tienes intimidad con Dios, podrás tener intimidad con tu discípulo, con tu discípula, con tu iglesia. Podrás transmitir esta intimidad con Dios a los demás. Jesús no es rebelde, no se rajó, fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, y le costó muchísimo. Llegó a decir, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque tenía raíces, tenía intimidad con Dios. Era como el iceberg, que lo más importante tenía por debajo de la superficie, donde no lo veías, pero tenía intimidad con su Dios y no volvía atrás. Otra forma también de ayudarnos en la intimidad con Dios es como hay una canción que dice, hoy te vi, y menciona diferentes áreas de nuestra vida donde podemos ver a Dios, no solamente en la palabra de Dios.
Lo podemos ver también en nuestras circunstancias. Podemos preguntar a Dios lo que veo que significa. Al final vamos a hablar de una película que se llama No puedo vivir sin ti. Beatriz y yo la vimos y sacamos una conclusión que queremos compartir con vosotros. Porque podemos tener intimidad con Dios incluso viendo una película. Si lo hacemos con esta actitud, Señor, quiero tener comunión contigo, quiero aprender algo de ti, quiero aplicar algo a mi vida. Pero otro día estuvimos el jueves en un pueblo burgalés, precioso, Orbaneja del Castillo. Y vimos ahí, no sé si lo veis ahí abajo a la derecha, 2 camellos, un camello, una camella, besándose. ¿Lo veis o no lo veis? 2 camellos, o una roca, ahí al fondo, besándose. ¿Lo veis o no lo veis? ¿A que sí que está ahí? Pues evidentemente, en tiempos atrás había una roca que los 2 camellos estaban dentro de la roca, pero no se veían. Había cosas que sobraban. ¿Y cómo se puede llegar a ver estos 2 camellos besándose? Porque lo que sobra se quitó. Lo que no aportó a una imagen de amor se quitó. Hablé un día con un pastor y me dijo, hemos tenido avivamiento en nuestra iglesia. Y todos los pastores de Burgos dijimos, ¿y qué pasó en tu iglesia? Dijo, algunos se marcharon. Porque realmente no amaron a Dios, no amaron a los hermanos. Y hemos quedado con un avivamiento entre los que nos amamos y que amamos a Dios. Y tenemos el primer amor. A veces ocurre eso. Y evidentemente no puede haber amor en un matrimonio si no se quitan todas las demás cosas que impidan este amor. Por ejemplo, son cosas que yo por la mañana, sabiendo antes de ir al pueblo que voy a ver esta imagen, dije a Dios, Dios, dime algo a través de esa imagen. Y estaba afligido por alguna persona que nos abandonó. Yo creo que traicionando a Dios realmente y a su iglesia. Y Dios me dijo, no te preocupes. Mira, para que esta imagen de amor exista, tenían que quitarse cosas para que estén ahí realmente demostrando lo que es el amor, estos 2 camellos. ¿De acuerdo? Así podemos ir por el mundo, no solamente por la mañana, con la Biblia, orando, ayunando e intentando escuchar a lo mejor alguna predicación, sino podemos también mirando a las personas, las relaciones, el trabajo, las circunstancias, lo que nos rodea. Luego vamos a ver al final algo de todo eso. En todo eso podemos tener intimidad con Dios. Y con esto voy a invitar a Gustavo que siga con el siguiente pasaje. Gracias. Muy bien, continuamos con este mismo pasaje de Isaías. Vamos a leer estos 2 versículos en este mismo capítulo 50, versículos 6 al 7, y dice la palabra del Señor: ofrecí, continúa revelando el Señor Jesucristo a Isaías un evento futuro. Dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso, endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Cómo relacionar esas 2 palabras? ¿Cómo relacionar esas 2 experiencias, estas 2 situaciones de intimidad y sufrimiento? ¿Sí? Lo primero que tendríamos que decir alrededor de esto es que el pasaje nos revela que ya había un estado de intimidad entre el Padre y el Hijo aún antes de la fundación de todas las cosas.
Porque evidentemente el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, no fue un hecho que apareció en el tiempo de Jesús, sino que fue planeado y planteado desde antes de la creación de las cosas, como una voluntad que nace del deseo del Padre y como una voluntad aceptada por el Hijo, sin discusión alguna. Pero además, que no solamente revelan una intimidad en la divinidad, sino una intimidad entre el profeta y la divinidad. De hecho, al libro de Isaías se le conoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y para que Isaías tuviese la revelación no solamente del sacrificio, sino de los detalles, o algunos de los detalles de ese sacrificio, había que tener un nivel de intimidad muy profundo. A Moisés en Deuteronomio 18 ya se le había revelado que en medio del pueblo se levantaría un profeta como él. Pero al profeta Isaías se le revelaron los detalles no solamente del Mesías, sino de cómo sería ese sacrificio. Y para llegar a ese punto tendría que tener un nivel de cercanía bastante profundo con el Señor. Entonces dice ese versículo 6, hablando de que ofreció sus espaldas, ofreció su espalda a los que le golpeaban, sus mejillas, su barba fue arrancada, ¿sí? Dice que también se sometió a burlas y también entonces su rostro recibió escupitajos. Está hablando de algo muy relevante, y es que Jesucristo, según también el versículo 7, no fue humillado, escuche esto, no fue humillado, aunque aparentemente todas estas situaciones que vivió fueron un acto de humillación. Porque el Nuevo Testamento revela que Él se humilló a sí mismo, que es diferente. Que nadie lo sometió por voluntad propia a este estado de sufrimiento, a menos de que Él mismo lo permitiera, a menos de que Él mismo decidiera entregarse voluntariamente. ¿Sabían que esta profecía fue entregada al profeta Isaías 680, 690 años antes de Cristo? ¿Sí? Y se cumplió el detalle. Porque la palabra de Dios y la revelación de Dios expresan lo más íntimo del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, de la mente de Dios. Ahora, tenemos que decir algo muy importante acerca de este versículo 6, por ejemplo. Y es que Jesucristo dispuso su vida con el fin, no solamente de trasladarnos, escuche esto, de un lugar a otro. Nosotros no fuimos rescatados simplemente para salir de la tierra y un día estar en la eternidad con Él. No solamente salir de esta tierra y luego ser transpuestos a otro lugar de eternidad, sino para que ya no vivamos, escuche esto, como ovejas que no tienen pastor, porque así lo describió el Señor Jesucristo. ¿Cómo veía el pueblo? Como ovejas que no tienen pastor. Para que ahora nosotros, no después, sino desde ahora, vivamos bajo la cobertura del príncipe de los pastores. Ahora, si miramos ese versículo 7, dice, por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, ¿no qué? No seré humillado. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo entonces con esto? Que era tal el nivel de intimidad del Padre con el Hijo, que aún el estado de sufrimiento, de maltrato y de humillación que estaba experimentando Jesús no le hacía perder de vista, uno, las características, los atributos, las perfecciones de su Dios o de su Padre.
Pero segundo, que aún el estado de tribulación más profundo que vivió el Señor Jesucristo no le hizo nunca perder su confianza en Él. De hecho, de la forma en que nosotros confiamos en el Señor, revela el estado de intimidad que nosotros tenemos con el Señor. Dice que su amor profundo por el Padre y su confianza en Él siempre fue mucho mayor que su dolor. Nosotros los cristianos no estamos exentos de padecer dolor. Eso es falso si algunas congregaciones lo dicen. Ese tema de pare de sufrir es solamente de sectas. ¿Sí? Estamos expuestos al sufrimiento, pero una vida de intimidad con Dios nos debe llevar a no tener temor. No recuerdo si hay un pasaje, no sé si es Salmos o Proverbios, cuando habla de que nosotros no tendremos temor de malas noticias. Pero la Biblia no está diciendo que no tendremos malas noticias, está diciendo que no tendremos temor. Pero ¿de dónde viene ese nivel de confianza? Sino de un estado de intimidad permanente con el Señor. Ahora, para vivir íntimamente y permanentemente con el Señor, tuvieron que suceder cosas. Primero, como que el Señor Jesucristo se diera a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para que sucediera lo que dice este pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 y 1 Corintios 1 y 9. Dice, recordad, el pasaje de Efesios, que en ese entonces estabais, ¿qué? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero mire esto tan importante, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, no hay posibilidad de tener intimidad sin tener primero cercanía. No había forma de que nosotros pudiéramos relacionarnos íntimamente con el Padre si aún nosotros estábamos lejos. Pero todo eso que estábamos leyendo en Isaías produjo un efecto. Y es que para todos aquellos que creen en Cristo Jesús ya no estarán más lejos, sino que estarán cerca. ¿Y cuál es el fin? 1 Corintios 1:9 dice que fiel es Dios, porque Dios lo hizo por causa de su fidelidad de entregarse por nosotros, que dice, quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. El propósito del sacrificio que narra o describe Isaías 50, versículos 6 y 7, tiene el propósito de acercarnos para tener comunión. Esa palabra comunión se puede hacer una separación y significa común unión, tener sociedad. La palabra comunión significa compañerismo y significa interacción, que en el estado de lejanía en el que estábamos era imposible. Y al final, dice Juan 17, 20, 22, en lo que se conoce como el lugar santísimo en el Evangelio de Juan o en los mismos Evangelios. El lugar santísimo, recuerden, para ese entonces era el espacio donde el sumo sacerdote se acercaba para interceder por el pueblo en el tabernáculo. Y aquí Juan 17 revela un estado o un momento muy íntimo de Jesús con el Padre, orando por sí mismo y por nosotros. Y con eso terminamos. Dice este extracto solamente de Juan 17, no ruego solo por estos, está hablando de los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Para qué? No solamente para que estemos cerca, ya como rescatados, como salvos, dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, la revelación, mire que aquí hay una revelación del estado de intimidad del Padre y el Hijo. Para que así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros, ¿qué?
Ahora, que el estado de intimidad es una consecuencia de un estado de cercanía, que fue la consecuencia o el resultado de un sacrificio. El sacrificio de Cristo Jesús no solamente nos ha hecho hijos, nos ha hecho, como dice Juan 15, amigos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que esas cosas que Él estaba revelando, ¿cierto? O mejor, que los llamaba amigos por causa de las cosas que les estaba revelando, que ya no los llamaría siervos, sino amigos. Mira el privilegio que tenemos. ¿Qué podríamos concluir? Que no hay intimidad sin un sacrificio. No hay intimidad sin un sacrificio. ¿Y en qué se resume esto que estoy diciendo con todo lo que el pastor estaba enseñando? No hay forma mejor de demostrarle a alguien que le interesa y le ama, sino dedicándole tiempo. Eso es así de sencillo. Esto no se trata de dinero. Esto no se trata de recursos. Esto se trata de tiempo. Y creo que este es el momento donde nosotros deberíamos sacrificar tanto tiempo a tantas cosas para poder no solamente tener, es que es un derecho ya concedido, el ser íntimos, el tener comunión, como estábamos citando en 1 Corintios 1:9, disfrutar de la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo, para que así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros seamos unos con Él. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Seguimos. Vamos a ver intimidad y seguridad. Estoy seguro que cada uno de nosotros va a salir de acá en este día mirando de otra forma lo que significa la intimidad con Dios. Porque si realmente hemos escuchado eso sobre tener intimidad con Dios, realmente tener conciencia de lo que significa tener intimidad con Dios, prestar atención cuando estamos a solas con Él y lo que hemos visto ya, queremos ser o necesitamos, tenemos que ser como Jesús. Y si Jesús tuvo esa intimidad con el Padre, ¿quiénes somos nosotros para no tenerla? Debemos imitarlo a Él en todo. Y aquí vamos a ver intimidad y seguridad. Y cuando tenemos intimidad con el Señor, tenemos seguridad en su justificación. Isaías 58 nos dice: cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se enfrente a mí. Cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, vamos a tener esa sensación de seguridad. Sabemos que en el mundo hay mucha incertidumbre. Hoy en día podemos ver con mucha tristeza cómo ha aumentado la tasa de jovencitos, personas que llegan a quitarse la vida, porque sencillamente hay personas inescrupulosas o que les acusan, le dicen: no sirves para nada, no vas a ser nadie en la vida, lo que estás haciendo está mal. Y como una vez le comentaba a mi amado pastor, y siempre le comento cuando converso con mi esposa al respecto de este punto, que muchas veces le creemos más o más rápido al enemigo que a Dios. Porque si el enemigo dice: no sirves para nada, es verdad, no sirvo para nada. Eres un pecador y aunque te arrepientas 1000 veces, Dios no te va a perdonar. Eso es verdad. Y el Señor en su palabra dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué no creerle mejor a Dios que dice esas cosas de nosotros, que somos importantes para Él? Si Él nos justifica, ¿quién es el mundo para decirnos a nosotros o para acusarnos de cosas que ya el Señor nos perdonó? Quien nos justifica, el Padre nos justificó por medio de Jesús. Somos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando tenemos intimidad con el Señor, tenemos esa seguridad de que somos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso. Qué precioso es eso, decirle al enemigo: ¿sabes qué? No te creo más. Yo le creo a mi Dios, que me hizo justo por medio de Jesús. Y vemos en otros versículos bíblicos, Romanos 8, 33 y 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? Dios es el que justifica, no son las personas, es Dios.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Lo acabamos de ver con mi hermano Gustavo, el sufrimiento de Jesús, que murió por ti y por mí. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quiénes creen eso? ¿Cuántos creemos que está a la diestra de Dios Jesús e intercede por nosotros? Él es el que nos justifica. Así que cuando tenemos intimidad, ya no hay nada que nos pueda mover a decir, a tener dudas de quién es Dios en nuestras vidas o cuál es el carácter que Dios está moldeando en nuestras vidas. Cuando tenemos intimidad con Dios, tenemos esa seguridad. Cada uno de nosotros entonces estamos llamados a desarrollar esa intimidad con Dios, a realmente tener en cuenta ese tiempo que dedicamos a Dios en el día. Si aún no lo hemos hecho, vamos a ponerlo en práctica día tras día. Eso, como decía mucho por ahí cuando el pastor preguntaba, ¿qué te separa o qué te aleja la intimidad con Dios? La flojera, es verdad, es una de las principales, la flojera. Decir, leer la Biblia, uy, Dios mío. Yo tengo una técnica para cuando alguien dice, es que en la noche no puedo dormir, 1, 2 de la mañana no puedo dormir. Ponte a leer la Biblia para que veas que enseguida te cae un sueño impresionante. De la nada te empieza a dar sueño. No puedes dormir. Estamos así, como los búhos, así con los ojos que no puedo dormir. Recién agarra la Biblia, bueno, ahora sí, voy a leer. Oh, Señor, te empieza bostezadera. Ahí está, ¿no? Porque el enemigo dice, oye, este no puede dormir, le estoy dando para que no duerma y ahora se va a poner a leer la Biblia. No, que duerma. Ahora no me voy a dormir, voy a leer, voy a tener intimidad con Dios. Así, vamos cada uno a desarrollar esa intimidad con el Señor, para tener seguridad en su justificación. Pero no solo eso, somos justificados. Dice Salmo 118:6, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Vamos a leer todos juntos. Está muy bueno este versículo. Vamos a leerlo juntos. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Qué hermoso ese Salmo 118:6. Entonces, si tenemos intimidad con el Señor y tenemos seguridad en su justificación, también tenemos seguridad en su protección. Isaías 50:9 dice, el Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. No solamente tenemos seguridad en su justificación, sino que tenemos seguridad en su protección. Dios es el que nos protege. Hemos visto, escuchado noticias como misioneros han dado su vida por Jesús, por su palabra. Ellos no han tenido temor de que le hagan daño en su cuerpo físico. El mismo Jesús dice que no tengamos temor de quien puede matar el cuerpo. ¿Vieron? Y ellos han dado su vida hasta el final por llevar la palabra del Señor. Así que, ¿quién puede hacernos daño? Si el Señor mismo es quien nos protege, es quien nos ayuda. Aquí vemos que tenemos seguridad en la protección de Dios, en lo que la persona quiera decir, si no haces esto, hemos escuchado personas que si no haces esto, te voy a matar. Es que tú no me vas a matar a mí si es que el Señor no lo permite que así sea. Siempre por causa de Cristo, Dios va a permitir ciertas cosas en la vida. Así que si no es la voluntad de Dios que en ese momento desaparezca físicamente, no lo va a lograr. Esa protección depende única y exclusivamente de quién es Dios para nuestras vidas. Y sentir nosotros esa seguridad y protección de Dios cuando desarrollamos una intimidad con Él. Salmos 46:1-2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Isaías 54:17 dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Pero no solamente nos da seguridad en su justificación, seguridad en su protección, sino también que la seguridad en que tenemos su guía si nos dejamos guiar.
No solo por lo que nosotros conocemos, no solo por lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer, sino que nos dejamos guiar por nuestro Dios. Y dice Isaías 50:10, ¿quién de vosotros teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Si en un momento de tu vida ha ocurrido que dices, ya no sé qué hacer, de aquí no sé qué hacer. El camino está oscuro, no veo la luz al final del túnel, no sé qué hacer. Aquí Isaías 50:10 nos dice lo que debemos hacer: obedecer la voz del Señor, dejarnos guiar por Él. Cuando nosotros nos dejamos guiar y decir, Señor, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, dependo es de ti. Eso que está muy oscuro en nuestras vidas, aparece esa luz, y es la luz del Señor Jesús diciéndonos qué debemos nosotros hacer. Cuando todo está que parece que ya no hay nada que podamos avanzar más allá, cuando nos dejamos guiar por nuestro Dios, cuando tenemos esa humildad de dejarnos guiar por el Señor, ahí es donde vamos a ver esa luz al final del túnel. Dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Ahí está la clave. Cuando desarrollamos esa intimidad con Dios, aprendemos a depender de Dios. No solo hablarle, sino, como le decían anteriormente, a escuchar a Dios. Aprender a escuchar a Dios. Eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Dediquemos ese tiempo a Dios a solas en nuestro hogar. Si bien es cierto, en la familia, el esposo, la esposa oran juntos, pero cada uno, estoy seguro que tiene la intimidad con el Señor, en lo personal, cada uno. En familia oran juntos por los alimentos, antes de salir, cuando quieren emprender algo, por sus hijos, por sus estudios. Es verdad, oran por todo eso. Pero ahora cada uno de nosotros desarrollemos esa intimidad con el Señor, orando, escudriñando la palabra, como lo decían por ahí, ayunando, pasando tiempo con el Señor, para que Él sea siempre nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro sustento. Ese es nuestro Dios. Y que nosotros, además, sepamos, como dijo Jesús, aceptar cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Porque sabemos, en su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Vamos a ver, Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos, tú sí puedes. Con mi ayuda, tú sí puedes, dice el Señor. Vamos, no te desalientes. Proverbios 3, 5 y 6. Y esto ya para concluir esta parte. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Evidentemente, lo de la intimidad con Dios es tan importante que hay que aprender cómo cultivarla. O sea que la verdad que está bien que oremos en la comida, que oremos cuando vamos de viaje, pero sinceramente yo creo que Jesús con eso no hubiera llegado a ninguna parte. Jesús tenía una intimidad con Dios, quiere decir que con sus discípulos, por ejemplo, hablaba la palabra de Dios. El otro día, allí en Orbaneja, antes de llegar allí dimos una caminata y se nos hizo 2 horas. Y en las 2 horas, Verónica me preguntó, ¿y cómo es eso, lo que dice Romanos 9, 10 y 11? No lo acabo de comprender. Y estuvimos, creo que media hora, hablando, comentando, debatiendo lo que realmente quiere decir ser predestinado por Dios este gran tema. Lo resolvimos en media hora caminando por el río Ebro. Esto es tener intimidad con Dios, realmente leer juntos, comentar juntos la palabra, descubrir juntos, leer libros buenos, comentar lo que aprendemos, etcétera, etcétera. Exhortarnos, animarnos con la palabra de Dios. Me explico. Una intimidad con Dios es mucho más que lo que muchos de nosotros hasta aquí hemos vivido, y lo que estamos diciendo es que, por favor, hagamos un alto, reflexionemos dónde hemos llegado, dónde queremos llegar de aquí al final del año,
intentemos a trabajar un esquema, un principio, un contenido de intimidad con Dios que nos haga ser fuertes y valientes y capaces de dar la cara a cualquier circunstancia sin temor a nada ni a nadie, perseverando, llegando hasta el fin. ¿Qué nos puede impedir? ¿Os acordáis? Hemos hablado de la pereza, hemos hablado también de las redes sociales y no hemos mencionado, pero lo voy a mencionar como ejemplo, el móvil, ¿verdad? Es un trasto que nos puede servir para mucho, pero también es una herramienta que ha sido utilizado para destruir muchas relaciones. Primeramente la relación con Dios, evidentemente, porque a veces uno podría mirar el móvil cuántas horas ha estado utilizando allí en tiempo libre, sin trabajar, simplemente buscando en entretenimiento, 2, 3 horas. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo has dedicado a Dios? ¿Me explico? ¿Cuántos hemos pensado o hemos dicho, no tengo tiempo, por ejemplo, para leer la guía del Evangelio de Juan, que una tarde 15 minutos? Es mentira, es directamente mentira. Es una excusa que nos autoengañamos porque tenemos una falta de disciplina, falta de mentalidad, falta de disposición y entendimiento. ¿Qué es el valor de leer sobre la palabra de Dios con una forma disciplinada? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la humanidad? ¿Qué puedo aprender de Dios? ¿Qué puedo hacer para confiar más en Dios? Para tener una aplicación concreta y una oración que yo tengo que concretarme, que me ayuda mucho más que estar 2 horas ahí perdiendo, buscándola en las redes sociales. Vete a saber qué información y qué le importa. ¿Y a quién le sirve todo eso? Ni te vas a hacer más inteligente ni más tonto. Simplemente te vas a hacer una persona que pierde el tiempo. ¿Y cuántos matrimonios han sufrido? Y nosotros, Beatriz y yo, como he dicho, hemos visto una película que se llama No puedo vivir sin ti, con un doble sentido, ¿no? Las parejas deberíamos decir, no puedo vivir sin ti porque he decidido vivir contigo. Los cristianos deberíamos decir a Dios, no puedo vivir sin ti porque he decidido no vivir sin ti. Tú eres mi Dios, mi Salvador, tú eres mi buen pastor, mi todo. Quiero tener intimidad contigo. Pero muchas veces el móvil ha fastidiado tanto las relaciones en parejas, incluso relaciones en el trabajo. Hay gente que les han echado por usar el móvil, porque está prohibido. Es razón de despido usar el móvil en el trabajo, si no lo sabes. Y también puede uno fastidiar su relación con Dios. Así que os voy a poner 2 secuencias de esta película. La primera os vais a encontrar en la boda, donde los protagonistas están de invitados. Se casa el hermano de ella y su marido tiene la obligación de tener los anillos a mano. Están en la ceremonia y el tipo, su marido, en vez de tener los anillos cuando se piden los anillos, el tipo está hablando por teléfono con los futuros socios sobre dinero y además se está autoengañando diciendo, eso lo hago por vosotros, por el bien de vosotros, para tener dinero, un futuro, no sé qué, no sé cuánto. Pero la mujer ya está harta de estos engaños, mentiras y destrucción de su relación y dice, basta. Ya vais a ver lo que hace la mujer. Es que no habéis visto la película. Pues la segunda escena es la del final de la película. El hombre prometió 40.000 veces que va a cambiar y la mujer dijo que esto no tiene solución, definitivamente. Cogió el avión para alejarse lo más lejos posible de este desastroso hombre imposible de servir para una relación. Y así también podemos ser en nuestra relación con Dios, si no tenemos cuidado. No solamente con el móvil, con el trabajo. Podemos acabar destruyendo nuestra relación con Dios, con nuestra pereza, con nuestro deporte,
con nuestro programa favorito, sobre todo de entrevistas, de entretenimiento en la televisión, ¿cómo se llama? De concursos que son muy famosos. ¿Y para qué te sirve eso? ¿Qué te va a ayudar? Para encontrar trabajo, te va a ayudar, para tener intimidad con Dios te va a ayudar, para algo te sirve. ¿Y dónde está tu intimidad con Dios? ¿Cuánto tenemos que tener cuidado en todo eso? Ahí va la secuencia 1 y 2. No puedo vivir sin ti. Se llama la película. Vamos a hablar de los anillos. Importante, que tiene que ver con nuestra empresa en un lugar donde puede generar muchos dineros. No. ¿Qué? Perdóname por todas las conversaciones que no tuvimos. Por todas las veces que me pediste que apagara el teléfono y no lo hice. La vida sí se puede recargar. Y yo lo sé perfectamente, porque cuando vos estás conmigo, recargas la mía. Cuando no estoy a tu lado me siento bloqueado, sin cobertura. Despertarme con vos es tener la batería llena. Vos sos mi cargador, mi navegador, mi wifi, mi brújula, mi linterna, mi reloj. ¿Qué os parece? Está interesante, ¿no? Pues eso que digamos a Dios, no puedo vivir sin ti. Y intimidad con Dios, como estamos aquí intentando transmitir, podemos fomentar muchísimo en un grupo de fe, como vemos aquí a la izquierda, en nuestro tiempo a solas con Dios, independiente de la edad que tengamos. Yo me acuerdo que me arrodillé delante de Dios cuando tenían unos 5 o 6 años, en una silla, con la crucecita de luz que me dieron en la escuela dominical, y busqué a Dios. Era muy chiquinín. Ahí a la derecha tenemos diferentes áreas de la vida. Podemos tener intimidad con Dios mientras que compramos, Señor. Dirígenos, Señor, en la compra. Ayúdanos a no discutir, etcétera. Leyendo un libro, Señor, ¿qué libro quieres que lea? Que realmente me sirva para ser un discípulo. No simplemente que haga perder el tiempo. Mientras que estoy cuidando las plantas, puedo recordar, Señor, es cierto que mi pecado es como la mala hierba. Siempre intentará surgir y destruir. Y no lo voy a permitir. Ayer, sin broma, Wilson y Walter arrancaron un arbolito así, de esa altura, del tejado de nuestra casa. Así que la mala hierba crece, pero hay que impedirla. Y hay que aprender que hay que hacer frente como al pecado en nuestra vida. El deporte. ¿Qué deporte, Señor, quieres que haga? ¿Para qué? Hombre, para estar mejor de salud, para vivir para ti. En las reuniones quiero estar, porque es ahí donde aprendo yo a tener intimidad con Dios. Y recomiendo que vengamos siempre a tiempo. Al trabajo vamos a llegar a tiempo, al coger el avión, nuestro hijo también va a estar a tiempo con nosotros. Es increíble lo que ocurre cuando queremos estar a tiempo, pues que esto ocurre también en las reuniones de la iglesia, cuando tenemos intimidad con Dios, porque es tan importante. En discipulado, intimidad con Dios. Es lo más importante, cultivar esto en nosotros. Lo demás, si no, se convierte en mera teoría, que nos llena la cabeza y no tiene ningún sentido. En nuestro trabajo, vendiendo lo que sea, tengamos intimidad con Dios, porque podemos hablar a personas que necesitan a Dios. Y como hemos visto en el centro,
No podemos pretender tener intimidad en una iglesia, sentirnos bien, si no tenemos intimidad con Dios y no nos sentimos bien con Dios. ¿Te das cuenta? O sea que si tenemos intimidad con Dios, nos sentimos bien con Dios y seguros en Él, vamos a sentirnos bien y seguros en la iglesia, podemos aportar y de esta forma la iglesia crece.